No sé qué es lo más inquietante de esta historia. Sí, lo que ocurrió, o pensar que tal vez sigue ocurriendo. La pregunta que todavía me hago es simple. Si aquella mujer llevaba muerta más de 100 años, ¿quién fue la persona que me habló aquella noche desde la orilla del río? No suelo contar esta historia. Durante mucho tiempo, intenté convencerme de que había imaginado parte de lo que ocurrió. El problema es que existen demasiadas pruebas en fotografías, en grabaciones, testigos, en cosas que siguen ocurriendo incluso ahora. Todo empezó cuando regresé al pueblo donde nació mi abuelo. Se llamaba San Jerónimo del Río, una comunidad pequeña perdida entre montañas y vegetación espesa. Uno de esos lugares donde las leyendas no son simples historias para asustar niños. Allí la gente las menciona en voz baja, como si nombrarlas demasiado fuerte pudiera llamar a algo que prefiere permanecer oculto. Yo había viajado para vender unas tierras heredadas, nada más. No buscaba misterios. No creía en fantasmas. Y definitivamente no esperaba convertirme en parte de una leyenda. Llegué poco antes del anochecer. El pueblo parecía detenido en otra época. Calles de tierra en casas antiguas. Faroles amarillentos que apenas iluminaban los caminos. Mientras descargaba mis cosas frente a la vieja casa familiar, noté algo extraño. Nadie caminaba cerca del río. Absolutamente nadie. Era raro porque el calor era insoportable y aquel lugar era el único punto fresco de toda la zona. Cuando pregunté a una anciana que barría a la entrada de su casa, ella simplemente dejó de sonreír. Después de las 9, nadie se acerca. ¿Por qué? La mujer tardó varios segundos en responder. Porque ella canta. No dijo nada más. Entró a su casa y cerró la puerta. Recuerdo haberme reído. Pensé que era una superstición local. No sabía que acababa de escuchar el primer aviso. Esa noche, cené solo. La vieja casa crujía constantemente. Madera vieja, viento, nada fuera de lo normal. Sin embargo, cerca de las 9 escuché algo. Una melodía tan lejana y suave, como una mujer cantando. Al principio creí que provenía de alguna radio pero el sonido era extraño. Parecía desplazarse, como si la voz recorriera lentamente las calles. Sentí un escalofrío, no porque sonara aterradora, en todo lo contrario. Era hermosa, demasiado hermosa, la curiosidad terminó venciendo. Tomé una linterna y salí. El pueblo estaba vacío. Las ventanas cerradas en las puertas aseguradas. Ni una sola persona en las calles. En la canción continuaba. Venía desde el río. Mientras caminaba, tuve la sensación de que el sonido se acercaba y alejaba al mismo tiempo, como si la distancia cambiara constantemente. Cuando llegué a la orilla, la melodía se detuvo. El silencio fue tan repentino que me dejó inmóvil. Entonces la vi. Una figura blanca entre la niebla, de pie junto al agua. Cabello oscuro, un vestido antiguo, espalda inmóvil. Durante unos segundos pensé que era una mujer real. Hola. No respondió. Di unos pasos. La figura comenzó a alejarse sin correr, sin apresurarse, simplemente avanzando. Yo la seguí y fue entonces cuando escuché otra voz, muy cerca de mí. No la sigas. Giré sobresaltado. Un hombre anciano estaba detrás. No lo había oído acercarse. ¿Qué? Regresa a tu casa. ¿Quién es ella? El viejo parecía asustado. Realmente asustado. La mujer del río volví a mirar. La figura había desaparecido, como si jamás hubiera estado allí. Aquella noche apenas dormí. A la mañana siguiente busqué respuestas. Los habitantes evitaban el tema. Algunos fingían no escucharme. Otros cambiaban de conversación. Finalmente, encontré al mismo anciano sentado frente a una pequeña tienda. Le ofrecí café. Y comenzó a hablar. Según él, la leyenda tenía más de un siglo. Una joven llamada Isabel desapareció cerca del río durante una tormenta. Jamás encontraron el cuerpo. Pero desde entonces comenzaron los avistamientos. Mujeres cantando, sombras caminando sobre el agua, personas atraídas por una voz imposible de ignorar. Algunos regresaban, otros no. ¿Y qué pasó con los que desaparecieron? El hombre evitó mirarme. Eso es lo raro. Muchos aparecieron días después, pero cambiados. Aquella respuesta me dejó inquieto. ¿Cambiados cómo? El anciano tragó saliva.
Como si una parte de ellos se hubiera quedado allá, no quise admitirlo, pero sentí miedo. Por primera vez. Estaba oculto dentro de una pared falsa de la casa familiar. Las hojas estaban amarillentas. El nombre escrito en la portada hizo que el corazón me diera un vuelco en Isabel, la misma mujer de la leyenda. Pensé que debía ser una coincidencia, pero mientras avanzaba por las páginas, descubrí algo imposible. El diario describía lugares exactos del pueblo, personas reales en fechas verificables. Aquella mujer había existido, y las últimas entradas eran perturbadoras. Hablaban de una presencia junto al río, algo que la observaba cada noche, algo que imitaba voces humanas, algo que parecía aprender. Las últimas palabras escritas antes de su desaparición eran sencillas. Ya no sé si la voz viene del agua o de mí. Sentí un frío intenso recorriéndome la espalda, pero lo peor estaba por venir. Entre las páginas encontré una fotografía en la imagen. Mostraba a Isabel frente al río, y detrás de ella, reflejada en el agua, había otra mujer idéntica observándola. Aquella noche escuché nuevamente la canción "And más cerca, mucho más cerca". Avery Loss. Oye, la voz venía desde el interior de la casa. Me incorporé de golpe en el sonido. Descendía lentamente por el pasillo, como si alguien caminara mientras cantaba. Mi respiración se volvió irregular. Tomé la linterna. Abrí la puerta de la habitación. El corredor estaba vacío, sin embargo, la canción continuaba. Ahora provenía del piso inferior. Bajé las escaleras. Cada peldaño parecía crujir más fuerte que el anterior. Al llegar al salón principal descubrí algo que todavía me cuesta explicar. La puerta principal estaba abierta. Yo la había cerrado con llave. La canción llegaba desde el exterior y en el suelo había huellas mojadas, pecuecas, como si alguien hubiera salido caminando desde el río y hubiera entrado en la casa. Las seguí, con el corazón golpeando mi pecho. Las marcas atravesaban el salón, la cocina, y terminaban frente a un espejo antiguo cubierto por una sábana retire la tila. Lo que vi me hizo retroceder, porque en el reflejo no estaba solo. Detrás de mí aparecía la silueta de una mujer, la misma figura que había visto junto al río. Me giré inmediatamente. No había nadie. Volví a mirar el espejo. A la mujer seguía allí. Y entonces levantó lentamente una mano, como si quisiera tocarme en el cristal. Se agrietó de golpe, y la figura desapareció. Aquella fue la primera vez que pensé en abandonar el pueblo. Pero antes de hacerlo, cometí un error. Decidí investigar una noche más. Solo una, porque necesitaba entender quién era realmente Isabel, y por qué parecía haberme elegido. Lo que descubrí después cambió por completo todo lo que creía saber sobre aquella leyenda, porque Isabel nunca fue la víctima, y la verdadera historia había permanecido oculta durante más de 100 años. Lo que acabas de escuchar no es el final de la historia. Hay detalles que todavía no han sido revelados, y algunas respuestas son mucho más inquietantes de lo que imaginas. La segunda parte ya está disponible en el canal. Continúa la investigación en Archivos Escondidos.